Mamá, el 90% de tu jubilación será para los gastos de la casa y el otro 10% para ti. La voz de mi hijo Ricardo se clavó en mi pecho como una estaca helada, más cortante que cualquier cuchillo. Lo dijo con una frialdad que desconocía en él, un tono desprovisto de cualquier atisbo de afecto, como si estuviera dictando una sentencia y yo fuera una acusada sin derecho a réplica. Mi nuera, Verónica, sentada a su lado en la mesa de roble macizo, que yo misma ayudé a pagar con incontables horas de costura, asintió con una sonrisa apenas perceptible, de satisfacción silenciosa. Mi corazón, ya frágil por el luto, pareció encogerse hasta volverse una piedrecita helada dentro de mi pecho. Era un almuerzo dominical, uno de esos raros encuentros donde yo, Aurora, aún me aferraba a la ilusión de ser parte de su vida, de su familia. Los nietos, mis amados nietos, jugaban ajenos en la habitación contigua, sus risas inocentes contrastando con la crueldad que se desataba en la sala. El aroma de la comida que minutos antes habíamos compartido y que yo había preparado con tanto esmero se volvió de repente nauseabundo. Ricardo continuó explicando con un aire de superioridad que me revolvía el estómago, que la casa necesitaba reformas urgentes y que, como yo, ya no tenía gastos. Esa distribución era justa. ¿Justa? ¿Qué sabía él de justicia? ¿Qué sabían ellos de la vida que me había desangrado para que ellos tuvieran una? La humillación era tan palpable, tan asfixiante, que sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mis ojos, que antes buscaban su aprobación, ahora solo veían la traición desnuda en su mirada, en la forma en que Verónica asentía con esa sonrisa cómplice. Este no era solo un pedido, ni una sugerencia, era una imposición, una declaración de mi irrelevancia. Mi jubilación, los ahorros de toda una vida de esfuerzo y sacrificio, no era mía, era de ellos, para sus gastos, para sus reformas. Yo, Aurora del Carmen Solano, me había convertido en una carga, una sombra que debía subsistir con las migajas que ellos, en su infinita generosidad, me concedían. La frase resonó una y otra vez en mi cabeza, martilleando la poca paz que me quedaba, encendiendo una chispa de fuego, donde antes solo había cenizas. Mi nombre es Aurora del Carmen Solano. Tengo 68 años, y desde hace poco más de 2 años, la palabra viuda se ha adherido a mi piel como una segunda sombra. La pérdida de Miguel, mi esposo, dejó un vacío en mi alma que ninguna palabra puede describir, un silencio ensordecedor que se confunde con la soledad que me rodea día tras día. Busco con cada fibra de mi ser un poco de paz, un nuevo propósito que dé sentido a mis días vacíos. Mi vida, tal como la conocía, se desmoronó con su partida. Había dedicado cada minuto, cada aliento, a mi familia, a ellos, mis hijos, que eran mi todo. Ahora, esa dedicación parece no haber valido nada, convertida en un eco hueco en las paredes de mi casa. Solo anhelo un poco de tranquilidad, un poco de ese afecto genuino que creí haber sembrado con tanto amor. Tengo 2 hijos, Ricardo, el mayor, y Sofía, la más pequeña. Ricardo siempre fue mi niño de oro, el centro de mis preocupaciones, el hijo por quien lo hubiera dado todo sin dudarlo. Y lo hice. Mi relación con él, sin embargo, se ha vuelto un nudo apretado de contradicciones y silencios. Él está casado con Verónica, una mujer cuya ambición se siente en el aire, una presencia que siempre me pareció fría y calculadora. Con el tiempo noté cómo ella influenciaba las decisiones de Ricardo, a menudo catalizando sus actitudes más cuestionables. Su mirada, incluso en los pocos encuentros que teníamos, era una mezcla de desinterés y condescendencia. Mis 2 nietos, hijos de Ricardo y Verónica, son la poca luz que aún me queda, aunque mis encuentros con ellos son tan esporádicos que casi se sienten como sueños lejanos. Me duele no poder compartir más con ellos, no ser la abuela presente que siempre imaginé. Siento que una barrera invisible se ha levantado entre nosotros, orquestada por la indiferencia de sus padres. Desde muy joven, me desdoblé en 1000 pedazos para sacar adelante a mi familia. Fui costurera, vendedora ambulante, limpiadora de casas. No hubo trabajo humilde que rechazara si significaba poner un plato de comida en la mesa
o comprar un libro para mis hijos. Mis manos, ahora envejecidas, llevan las marcas de décadas de esfuerzo incansable. Renuncié a mis propios sueños, a mis aspiraciones, a cualquier pequeño lujo o descanso. Mi vida entera fue un sacrificio, una entrega incondicional para asegurar que Ricardo y Sofía tuvieran lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro mejor. Creí que ese era mi propósito, mi mayor legado. Esta casa en la que vivo, la que Ricardo ahora quería despojarme, fue construida con cada centavo ahorrado, con cada gota de sudor derramada. Cada ladrillo, cada viga, es un testimonio de mi lucha, de mis privaciones. Es el monumento a mi entrega, a mi amor incondicional. Y ahora me la querían arrebatar. Recuerdo los años, las décadas, en que mis manos nunca conocieron el descanso. Desde antes del amanecer, el ruido de mi máquina de coser era la banda sonora de mi vida. Puntada tras puntada, cada vestido, cada blusa que confeccionaba para otros, significaba un pedazo de mi alma que iba enhebrado con la esperanza de un futuro mejor para mis hijos. Mis dedos, ágiles entonces, se movían con la velocidad de la necesidad, con la urgencia de quien sabe que cada puntada cuenta, cada centavo se gana con sudor y sacrificio. Después, cuando la costura no era suficiente, me convertí en vendedora ambulante. Bajo el sol inclemente del mediodía o la fría brisa de la tarde, ofrecía mis pequeños tesoros, baratijas y dulces caseros, en cada esquina, en cada mercado. No había vergüenza en mi corazón, solo la determinación de llevar algo más a casa, de asegurar que Ricardo y Sofía tuvieran al menos una comida caliente al día. La dignidad no estaba en el tipo de trabajo, sino en el propósito que lo impulsaba. Mis pies, ahora adoloridos por el reumatismo, guardan la memoria de incontables kilómetros recorridos, de paradas de autobús esperadas bajo la lluvia, de puertas tocadas con la esperanza de una venta. Mis sueños, los que tenía de juventud, de viajar, de aprender a pintar, de tener un jardín exuberante, fueron cuidadosamente guardados en un cajón olvidado de mi mente, para ser desenterrados algún día, un día que nunca llegaba. Ese algún día se transformó en la rutina implacable de la maternidad solitaria. Miguel, mi esposo, trabajaba duro, pero era yo quien sostenía el día a día, quien gestionaba cada centavo, quien se desvelaba en las noches de fiebre, quien cosía los uniformes escolares, quien preparaba la comida con lo poco que había. Eran madrugadas infinitas, preparando el desayuno antes de que saliera el sol, y noches que terminaban mucho después de que ellos, mis hijos, ya dormían. Recuerdo la vez que Ricardo enfermó de neumonía. Pasé semanas sin dormir, turnándome entre el hospital y mis trabajos para no perderlos, lavando ropa a mano para ahorrar cada centavo y comprar las medicinas más caras que él necesitaba. Mis ojos ardían de cansancio, pero su respiración agitada era el único motor que me impulsaba a seguir. En esos momentos no existía cansancio, solo el amor de una madre que daría su vida sin pensarlo. Los cuadernos de Ricardo, sus libros, cada lápiz que usó para aprender a leer y escribir, fueron comprados con las sobras de mi esfuerzo, con la renuncia a un par de zapatos nuevos o a un abrigo más cálido para mí. Mi ropa, remendada una y otra vez, era el testimonio silencioso de que cada céntimo iba para ellos. La prioridad siempre fue su educación, su futuro, su bienestar. Mis hijos fueron mi única obsesión, el centro de mi universo. No existían vacaciones para mí, no existían salidas con amigas, no existían lujos. Cada cumpleaños, cada Navidad, el regalo para ellos era mi prioridad. Aunque eso significara apretarme el cinturón aún más, aunque eso significara comer menos para que ellos comieran más. Mi felicidad residía en la suya, en sus sonrisas, en la ilusión de sus ojos. Cuando Ricardo entró a la universidad, sentí un orgullo que me desbordaba. Lloré en silencio, feliz, recordando cada noche de desvelo, cada puntada, cada venta ambulante. Ese logro era nuestro, de los dos. Él estudiaría, él se elevaría por encima de las limitaciones que yo había conocido. Creí, ingenuamente, que esa inversión de vida sería reconocida, valorada.
Fui yo quien lo alentó a seguir sus sueños, quien lo apoyó cuando dudó, quien le dio las fuerzas para no rendirse. Vendí un pequeño terreno que Miguel me había dejado para pagar sus últimos años de carrera, un secreto que guardé celosamente para no preocuparlos. Era un futuro para él, era una apuesta por su éxito. Verónica entró en su vida como un torbellino, una mujer elegante, con ideas claras y, desde mi perspectiva, una ambición desmedida. Al principio me esforcé por aceptarla, por quererla como a una hija, pero pronto sentí una distancia, una frialdad, una mirada de desdén que no lograba comprender. Ella era de otro mundo, de otro estrato social, y yo, con mis manos marcadas y mi ropa sencilla, no encajaba en su visión. Recuerdo sus comentarios sutiles sobre mi forma de vestir, sobre la decoración de mi casa, sobre mi vejez y mis costumbres anticuadas. Eran pequeñas punzadas, pero constantes, que iban erosionando mi ya frágil autoestima. Ricardo, antes tan atento, se fue volviendo ciego a estas pequeñas agresiones, sordo a mis lamentos, cómplice silencioso de la frialdad de su esposa. Incluso cuando Miguel falleció y mi mundo se vino abajo, fue Sofía quien vino a cuidarme, quien me ofreció su hombro. Ricardo apareció por obligación, con Verónica a su lado, más preocupados por los trámites de la herencia que por mi dolor. Aquella vez me sentí como una molestia, un trámite más en sus vidas ajetreadas. Ahora con Miguel en el cielo y Sofía lejos, con su propia vida, yo, Aurora, me sentía más sola que nunca. Mi casa, mi refugio, se había convertido en una prisión. Y ellos, mis hijos, mis nietos, la familia por la que lo di todo, estaban listos para despojarme de lo poco que me quedaba, de mi dignidad, de mi tranquilidad. Sentía que mi vida entera había sido una ilusión, una entrega sin retorno. Si alguna vez sentiste el frío de la soledad en medio de la ingratitud, si tu corazón resuena con este desamparo, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos da voz, nos permite compartir estas historias que son un eco de la dignidad silenciada. Dale like al video, activa la campanita. Tu compañía es un abrazo para almas como la mía. La humillación de aquel domingo no fue un hecho aislado, sino la punta de un iceberg de desprecios acumulados. Semanas antes, había llamado a Ricardo para pedirle que me ayudara a instalar una nueva lámpara en el pasillo. Su respuesta, cargada de impaciencia, fue: «Mamá, no puedes pedirle a un vecino. Estoy muy ocupado con el trabajo, y Verónica necesita mi ayuda con la casa». El trabajo y las necesidades de Verónica siempre tenían prioridad sobre cualquier solicitud mía, por pequeña que fuera. Los gestos de desinterés se volvieron más evidentes con el tiempo. Mis llamadas telefónicas se quedaban sin respuesta durante días, o eran atendidas con monosílabos, con un «estoy ocupado, mamá, te llamo después», que nunca llegaba. Si me atrevía a preguntar por mis nietos, Ricardo se limitaba a decir: «Están bien, mamá, ocupados con sus estudios. No los molestes con tus preguntas». Sentía que mi voz se perdía en un eco, que mis palabras no tenían peso alguno. Recuerdo una ocasión en que los invité a cenar a mi casa, con la esperanza de revivir esos momentos de unión familiar. Me esmeré en preparar sus platos favoritos, pasé el día cocinando y limpiando. Llegaron tarde, con la excusa de un compromiso social inesperado, y Verónica apenas tocó la comida, murmurando algo sobre una dieta. La cena fue un silencio incómodo, roto solo por las trivialidades que Ricardo mencionaba sobre su trabajo, sin preguntarme una sola vez cómo estaba, cómo me sentía. El dolor se intensificaba con cada mirada, con cada gesto, con cada palabra no dicha. Sentía que me convertía en una figura invisible, una sombra en sus vidas, una anciana que solo representaba el pasado, y para ellos, una carga. La soledad se había vuelto una compañera, constante, más pesada que nunca, más fría que cualquier invierno. Un día Sofía me llamó, preocupada. Me dijo que había oído a Ricardo quejarse con Verónica sobre mis pedidos constantes y sobre lo demandante que me había vuelto desde la muerte de papá. Él dijo que ya no podía contigo, mamá, me susurró, con voz quebrada. Aquellas palabras, dichas a mis espaldas, me desgarraron el alma.
Era la confirmación de lo que ya sentía. Para mi propio hijo, yo era una molestia. La desvalorización no se limitaba al ámbito privado. En una reunión familiar de los parientes de Verónica, Ricardo apenas me presentó, casi como si me ocultara. Cuando alguien me preguntó sobre mi vida, él intervino rápidamente, diciendo: «Mi madre es muy mayor, ya no sale mucho de casa. Sus días son tranquilos». Sus palabras me infantilizaron, me despojaron de mi historia, de mi identidad. Verónica, por su parte, nunca perdía la oportunidad de hacer un comentario mordaz, disfrazado de consejo. «Deberías deshacerte de esos muebles viejos, Aurora. Le dan un aspecto tan anticuado a la casa». O «Esa ropa ya no te favorece, mamá. Es hora de renovar el armario». Sus comentarios eran pequeñas gotas de veneno, diseñadas para recordarme mi posición, mi falta de modernidad, mi decrepitud. Incluso el tema de la jubilación ya había sido abordado sutilmente antes del ultimátum. Ricardo me había insinuado que sería bueno si yo contribuía a los gastos de la casa, ya que ahora viviría sola y tendría menos gastos. Pero jamás imaginé la magnitud de su descaro, la audacia de querer despojarme de casi todo lo que me quedaba. Sentía cómo la sangre hervía en mis venas con cada humillación, con cada desprecio. Quería gritar, quería defenderme, pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. La vergüenza y el dolor eran tan grandes que me paralizaban. ¿Cómo podía mi propio hijo, al que le di todo, hacerme esto? ¿Cómo podía ser tan ciego, tan ingrato? La imagen de Miguel, mi esposo, me venía a la mente en esos momentos de angustia. Él nunca me habría permitido ser tratada así. Él siempre me protegió, me valoró, me hizo sentir amada. Su ausencia era un hueco inmenso, y la falta de su apoyo me hacía sentir aún más vulnerable, más expuesta a la crueldad de Ricardo y Verónica. Empecé a notar cómo mis vecinos y amigos me miraban con cierta pena, como si supieran lo que me estaba sucediendo. Las conversaciones se volvían incómodas cuando el tema de mis hijos surgía. Sentía que mi dignidad se desvanecía en el aire, que me convertía en el objeto de la compasión ajena, una mujer vieja y abandonada. El contraste entre mi esfuerzo incansable, mis años de privaciones para darles lo mejor, y la ingratitud de Ricardo, era un abismo doloroso. No era solo el dinero, era el reconocimiento, el respeto, el amor que creía haber ganado con mi dedicación. Era el eco de mis sacrificios, que ahora volvían como bofetadas heladas. Mis noches se volvieron largas y solitarias, llenas de insomnio y lágrimas silenciosas. Revivía cada momento de desprecio, cada palabra hiriente. La almohada, mi única confidente, se empapaba con el llanto de una madre que se sentía traicionada en lo más profundo de su ser. Mi alma dolía, un dolor que iba más allá de lo físico. Y lo peor de todo, sentía que no tenía a quién recurrir. Sofía vivía lejos, con su propia familia, y no quería cargarla con mis problemas. Mis pocas amigas, aunque solidarias, no podían resolver mi situación. Me sentía atrapada, sin salida, condenada a una vejez de miseria y desamparo, a la merced de la avaricia de mi propio hijo. En esos momentos de profunda desesperación, me preguntaba si mi vida había valido la pena. ¿De qué servía todo el amor, todo el sacrificio, si el resultado era esta soledad abrumadora, esta humillación constante? Me sentía vacía, agotada, como un recipiente del que habían extraído hasta la última gota de vida. Si te sientes identificado con esta soledad, si comprendes la amargura de la ingratitud que aprieta el corazón, te pido que te unas a esta comunidad. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Tu apoyo es la voz que necesitamos para que estas historias de dolor y renacimiento no se queden en el silencio. No somos invisibles. Fue en el punto más bajo de mi desesperación, en la quietud de una noche sin luna, cuando algo dentro de mí se rompió, pero no para caer, sino para reconstruirse. Estaba sentada en mi viejo sillón, el mismo donde Miguel solía leerme el periódico, y las lágrimas se habían secado en mi rostro, dejando solo el rastro salado de un dolor agotado. Miraba la foto de mis hijos, pequeños, sonrientes, abrazándome con la inocencia de la niñez, y me pregunté,
¿Es esta la madre que quiero ser? ¿La que se rinde? ¿La que implora migajas de amor y respeto? La respuesta llegó como un rayo de lucidez en la oscuridad. No, un no, rotundo, que resonó en cada fibra de mi ser. No imploraría más, no mendigaría afecto, no permitiría que la ingratitud de Ricardo y Verónica me despojara de lo último que me quedaba. Mi dignidad fue una decisión silenciosa, una promesa que me hice a mí misma en la intimidad de mi corazón roto. En ese instante, la sumisión que me había acompañado por años se desvaneció, reemplazada por una chispa de rebeldía, de autoafirmación. Recordé la fortaleza de mi madre, una mujer que enfrentó la vida con la cabeza en alto, sin quejarse, sin doblegarse. Yo era su hija, y de ella había heredado no solo la sangre, sino la resiliencia. No sería la anciana derrotada que ellos querían que fuera. Mi mente, antes nublada por el dolor, comenzó a trabajar con una claridad asombrosa. Empecé a recordar detalles, conversaciones pasadas con Miguel, consejos que él me había dado, pequeñas pistas sobre su previsión. Mi esposo siempre fue un hombre cauto, que pensaba en el futuro, que protegía a los suyos de las adversidades. ¿Qué habría hecho él en mi lugar? Me levanté del sillón, con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era una sensación extraña, una mezcla de dolor persistente y una fuerza naciente. La vieja Aurora, la que se lamentaba en silencio, comenzó a morir en ese preciso instante. Una nueva Aurora, más cautelosa, más decidida, estaba despertando de su letargo. La casa, que antes me parecía una prisión, se transformó de repente en un campo de batalla donde yo, y solo yo, libraría mi propia guerra. Cada objeto, cada rincón, adquirió un nuevo significado. Mis pasos, antes lentos y pesados, ahora tenían un propósito, una dirección. Ya no era una víctima, era una estratega silenciosa. Dejaría que ellos creyeran en mi fragilidad, en mi resignación. Dejaría que mi apariencia de anciana desvalida los engañara. Esa sería mi mayor arma. La discreción, la invisibilidad. Me movería en las sombras, recuperando lo que era mío, lo que me habían querido arrebatar. No habría gritos, no habría confrontaciones inútiles, al menos no por ahora. Mi plan nacía del silencio, de la necesidad de justicia. Mi dignidad sería restaurada no con palabras, sino con acciones. Y mis hijos, tan ciegos por la avaricia y la soberbia, no verían venir el golpe. Sería una lección, no solo para ellos, sino para mí misma. Una mujer nunca es demasiado vieja para levantarse y reclamar lo que le pertenece. Mi corazón ya no buscaba su amor, sino mi propia paz. Había llegado el momento de cerrar el capítulo de la sumisión y abrir el de la recuperación. No sería fácil, lo sabía, pero la determinación que me invadía era más fuerte que cualquier obstáculo. Esta vez, Aurora del Carmen Solano lucharía por sí misma. Lo que Ricardo y Verónica ignoraban, en su ceguera por la avaricia, era el secreto mejor guardado que Miguel, mi difunto esposo, había urdido con una previsión admirable. Un testamento meticulosamente elaborado, no el que estaba en manos de Ricardo, sino uno más reciente y detallado, que permanecía oculto en un cofre de seguridad en la casa de mi hermana mayor, Carmen Elena Solano, en las afueras de la ciudad. Miguel, siempre un paso adelante, lo había dejado con instrucciones claras a Carmen, pidiéndole que solo me lo entregara si ella sentía que yo lo necesitaba, si mi bienestar estaba en peligro. Pero la fortuna de Miguel no terminaba allí. Además del testamento principal, mi esposo, un hombre reservado y visionario, había invertido secretamente durante años en una cuenta bancaria en el extranjero. Una cuenta de la que nadie, ni siquiera Ricardo, tenía conocimiento y cuyos fondos estaban destinados exclusivamente a mi seguridad y tranquilidad. Él la llamó el Fondo de la Libertad, un colchón financiero para mis años dorados. A esto se sumaban las cotas de una pequeña sociedad empresarial que Miguel había fundado con su amigo de toda la vida, don Pedro Guzmán, un hombre de negocios astuto y leal. Esta sociedad, de la que Ricardo jamás sospechó, operaba en un nicho de mercado específico, generando ingresos constantes y discretos. Miguel la había puesto a mi nombre, con la condición de que don Pedro me asesoraría en su gestión
Si alguna vez yo decidía tomar las riendas, todo esto, este entramado de previsión y protección, había sido mantenido en el más absoluto secreto. La justificación realista para tanto sigilo era simple. Miguel conocía la bondad de mi corazón, mi tendencia a sacrificarme por mis hijos, y temía que si Ricardo supiera de la existencia de estos bienes, los despilfarraría, o peor aún, los usaría para manipularme. Quería protegerme de mi propia generosidad excesiva y asegurar que, si algo le sucedía, yo tendría mi independencia financiera. Entre los documentos ocultos en el cofre de Carmen, también se encontraban las escrituras de propiedad de una segunda casa, una pequeña vivienda en la costa que Miguel había heredado de su abuela y que había estado alquilada durante décadas. Esta propiedad, gestionada discretamente por un administrador de bienes que solo se comunicaba con Miguel, era otro activo invisible para Ricardo y Verónica, quienes nunca siquiera soñaron con su existencia. Era un lugar al que Miguel me había prometido llevarme algún día para vivir en paz frente al mar. La revelación de este poder oculto, la existencia de estos bienes, era la clave de mi libertad, el mapa para recuperar mi dignidad. No era solo dinero, era la prueba de que Miguel había pensado en mí hasta el último de sus días, la confirmación de que mi valor no dependía de la aprobación de Ricardo o Verónica. Era mi armadura. El testamento original que Ricardo manejaba era solo una parte de la verdad, un velo que ocultaba la verdadera magnitud de mi herencia. Contenía disposiciones generales, sí, pero el documento de Carmen detallaba los activos más importantes, las cuentas secretas y las participaciones empresariales. Era la partida de ajedrez perfecta de Miguel, asegurando mi futuro incluso desde la tumba. La cuenta bancaria en el extranjero no era una fortuna ostentosa, pero sí un monto considerable, suficiente para asegurar mi bienestar sin tener que depender de nadie. Miguel, con su visión, había invertido en monedas fuertes, protegiéndome de cualquier inestabilidad económica local. Era mi as bajo la manga, mi boleto a la independencia. Las cotas de la sociedad empresarial, aunque pequeñas, representaban una fuente de ingresos pasiva que complementaría mi jubilación y el alquiler de la casa costera. Don Pedro, el socio de Miguel, siempre fue un hombre leal y discreto, y confiaba en que él me ayudaría a manejar los asuntos si fuera necesario. Era una red de seguridad cuidadosamente tejida por el amor de mi esposo. La casa alquilada en la costa, con su constante flujo de ingresos, era el símbolo de un sueño postergado, el de una vida más tranquila y libre. Ricardo y Verónica estaban tan concentrados en la casa principal, en la que yo vivía, que nunca miraron más allá. Su ceguera sería su perdición y mi salvación. Este secreto, esta verdad oculta, era el cimiento sobre el que reconstruiría mi vida. No era la fortuna de una reina, pero era mi patrimonio, ganado con el amor y la previsión de un hombre que sí me valoró. Era mi escudo, mi espada, la herramienta para demostrarles que la dignidad de Aurora del Carmen Solano no tenía precio ni fecha de caducidad. No día siguiente a la humillación, mi primer paso fue contactar al doctor Ernesto Paz, el abogado de confianza de Miguel, un hombre de leyes íntegro y discreto, que había sido un amigo cercano de mi esposo por años. No necesité explicarle mucho. Su mirada comprensiva ya revelaba que conocía la historia, o al menos parte de ella, de la dinámica familiar que se había gestado. Su oficina, sobria y llena de libros antiguos, se convirtió en mi santuario. Le conté los detalles de la conversación con Ricardo, la forma en que quiso despojarme de mi jubilación, la complicidad de Verónica. Mis palabras salían cargadas de una mezcla de dolor y una ira contenida, pero también de una determinación que sorprendió incluso al propio Dr. Paz. No quería venganza, quería justicia, quería recuperar mi paz y mi dignidad. Con la calma que solo la experiencia otorga, el Dr. Paz me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me miró y dijo: «Aurora, Miguel siempre fue un hombre precavido. Me alegra que hayas venido». Sus palabras encendieron una luz de esperanza en mi corazón, una confirmación de que no estaba sola en esta batalla. En secreto absoluto,
Comenzamos a tejer la estrategia. La primera acción fue solicitar la modificación inmediata del testamento. Mi voluntad era clara: transferir la mayor parte de mis bienes a Sofía, mi hija, la única que, a pesar de la distancia, nunca había demostrado desprecio ni ambición desmedida. Era un acto de amor y de justicia, una forma de proteger a la que sí me valoraba. El doctor Paz me guió en cada paso. Juntos, acudimos a la casa de mi hermana Carmen Elena Solano, en las afueras, donde recuperamos el cofre de seguridad con los documentos ocultos, las escrituras de la segunda casa, los papeles de la cuenta bancaria en el extranjero, los documentos de la sociedad empresarial con don Pedro Guzmán. Todo estaba allí, esperando el momento de ser revelado. Sentir esos papeles en mis manos fue una epifanía. No era solo papel y tinta, era el legado de Miguel, la prueba de su amor, la confirmación de que su previsión siempre me había protegido. Era la base sobre la cual construiría mi nueva fortaleza, mi nueva independencia. La emoción me embargó, pero la mantuve bajo control. Adquirí el control legal de las cotas empresariales, reuniéndome discretamente con don Pedro Guzmán. Él, leal a la memoria de Miguel, me brindó todo su apoyo y me explicó el funcionamiento de la sociedad, su rentabilidad y las proyecciones futuras. Sus palabras me dieron confianza, la certeza de que este era un camino sólido. Iniciamos también el proceso para rehacer la gestión de la casa alquilada en la costa, que estaba a nombre de Miguel. El doctor Paz se encargó de todos los trámites legales, asegurando que la propiedad pasara a mi nombre y que yo tuviera el control total sobre los ingresos que generaba. Cada acción era calculada, fría y precisa. En medio de todo esto, y siguiendo el consejo del doctor Paz, revisité objetos que me conectaban con mi pasado, con la Aurora que había sido, fotos antiguas, cartas de amor de Miguel, pequeños recuerdos que había guardado en un viejo baúl. Necesitaba recordar a la mujer fuerte que siempre fui, antes de que el luto y la ingratitud me hicieran sentir pequeña e insignificante. Recordé la determinación con la que construí esta casa, con mis propias manos y ahorros. Revivir esas memorias me dio una nueva perspectiva, una nueva dosis de coraje. Yo no era una víctima, era una constructora, una luchadora. Y ahora lucharía por mí misma, por mi propio legado. Estas decisiones, tomadas en secreto, me llenaron de una nueva energía. La inteligencia y la dignidad que Ricardo y Verónica creían inexistentes en mí estaban resurgiendo con una fuerza inesperada. Me sentía más viva que nunca, más dueña de mi destino. Mi silencio, ahora, no era de resignación, sino de estrategia. Cada paso en falso que ellos daban, cada desprecio, me daba más combustible para seguir adelante. Su arrogancia era mi mejor aliada, su ceguera mi ventaja. No verían venir el cambio, la transformación que se gestaba silenciosamente dentro de esta anciana, a la que consideraban una carga. El tablero de ajedrez se había volteado, y yo era la única que lo sabía. Mientras Ricardo y Verónica seguían sumidos en su burbuja de superioridad, convencidos de que yo era una anciana frágil y manipulable, yo vivía una doble vida silenciosa. Por fuera, mantenía la apariencia de la viuda resignada, con mis rutinas monótonas y mis pocas palabras. Pero por dentro, una revolución se gestaba, alimentada por cada pequeño avance en mi plan. Era como si mi alma se dividiera en dos, la Aurora que ellos veían y la Aurora que estaba resurgiendo. Mis visitas al doctor Paz eran discretas, siempre en horarios que no levantaran sospechas, con la excusa de visitar a una vieja amiga o hacer unos trámites de la casa. Verónica, en sus escasas llamadas, apenas me preguntaba qué hacía, dando por sentado que mis días transcurrían entre la cocina y el sillón. Su desinterés era mi mayor camuflaje, mi carta más segura. Cada documento que firmaba, cada reunión con el abogado o con don Pedro Guzmán, me llenaba de una fuerza renovada. Era como si cada paso hacia mi independencia me quitara años de encima. Mi mente, que antes sentía pesada y lenta, ahora trabajaba con una agilidad sorprendente, absorbiendo cada detalle legal, cada consejo financiero.
Estaba aprendiendo a ser la mujer de negocios que Miguel siempre supo que podía ser. Empecé a cuidarme más. Pequeños detalles, casi imperceptibles al principio. Un nuevo corte de pelo, una blusa de color más vibrante, una caminata diaria por el parque. No era vanidad, sino un acto de amor propio. Una forma de reconectar con la Aurora que había olvidado. Cada mañana, al verme en el espejo, no veía a la anciana humillada, sino a la mujer que estaba a punto de recuperar su vida. La soledad, antes mi tormento, se había transformado en mi aliada. Me permitía reflexionar, planificar, visualizar cada paso de la confrontación que se avecinaba. Mis noches ya no eran de lágrimas, sino de estratégicas cavilaciones, de mentalizarme para el momento en que revelaría mi verdadera fuerza. Mi relación con Sofía, aunque a distancia, se fortaleció en este periodo. Ella, ajena a mis planes, me llamaba con frecuencia, preocupada por mi bienestar. Su amor genuino era el bálsamo para mi corazón, la prueba de que no todos mis hijos eran iguales. Era por ella, en parte, que también hacía esto, para enseñarle que la dignidad no tiene precio. Los pocos encuentros con Ricardo y Verónica eran un ejercicio de contención. Sonreía, asentía, escuchaba sus trivialidades, sus quejas sobre el dinero, sobre sus propias dificultades. Mientras ellos se quejaban de sus problemas, yo, en silencio, movía las piezas de mi ajedrez, preparando el jaque mate que estaba por venir. Su arrogancia les impedía ver más allá de su propio reflejo. Sentía cómo mi confianza crecía con cada día que pasaba. La Aurora que se escondía estaba dejando de ser una víctima para convertirse en la maestra de su propio destino. La casa, el dinero, el poder, todo lo que ellos creían que era suyo, se deslizaría de sus manos como arena entre los dedos. La sensación de empoderamiento era inmensa. Ya no me sentía la viejita indefensa. Era Aurora del Carmen Solano, una mujer con un plan, una mujer que había sido subestimada, pero que estaba a punto de demostrarles que la edad no es sinónimo de debilidad. Este período de vida doble no solo me fortalecía, sino que pulía mi espíritu, mientras ellos vivían en su ignorancia, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Yo me preparaba para el día en que el velo caería. Sabía que sería un golpe para ellos, pero una liberación para mí. El silencio había sido mi cárcel. Ahora sería mi arma. Mi venganza no sería ruidosa, sino digna y aplastante. La confrontación final no fue en mi casa, ni en la suya, sino en un restaurante elegante del centro, uno de esos lugares a los que Ricardo y Verónica solían ir y que yo, con mis modestos medios, nunca había podido pagar. Fui yo quien hizo la reservación, quien pagó la cuenta por adelantado, una sutil declaración de independencia. Ellos llegaron con su aire habitual de superioridad, esperando, quizás, alguna nueva súplica de mi parte o alguna noticia sobre mi frágil salud. Me senté en la mesa, mi espalda recta, mis manos tranquilas sobre el mantel blanco. Llevaba uno de mis vestidos más sencillos pero bien planchado y el cabello recogido con pulcritud. No necesitaba joyas ni lujos para sentirme poderosa. Mi fuerza venía de adentro, de la verdad que estaba a punto de desvelar. Ricardo y Verónica, con sus ropas caras, se veían pequeños frente a la inmensidad de mi determinación. La cena transcurrió con las habituales conversaciones superficiales. Ricardo habló de sus negocios, Verónica de sus planes de viaje, sin una sola pregunta genuina sobre mi vida. Sus voces, antes tan intimidantes, sonaban huecas, vacías de contenido, mientras yo, en silencio, sentía la tensión crecer en el aire, como la calma antes de la tormenta. Cuando los postres llegaron y el murmullo del restaurante se hizo más suave, levanté la mano, una señal que nunca antes les había dado. «¿Ricardo, Verónica?», dije con una voz que, para mi sorpresa, sonó firme y clara. Sus ojos se clavaron en mí, un poco sorprendidos, un poco impacientes. Era mi momento. «He estado pensando mucho últimamente», comencé, mi mirada fija en Ricardo, que se había puesto tenso, «sobre el futuro, sobre mi vida y sobre el acuerdo que me propusiste sobre mi jubilación». Vi un atisbo de triunfo en los ojos de Verónica, una confirmación de que me había resignado a su plan, su error.
Recordaste que el 90% de mi jubilación sería para los gastos de la casa, ¿verdad? Pregunté, mi voz subiendo un poco, capturando la atención de ambos. Ricardo asintió, con una sonrisa complaciente que pronto se borraría de su rostro. Verónica cruzó los brazos, expectante. Saqué de mi bolso un sobre grande, con documentos que había preparado con el doctor Paz. No lo hice con prisa, sino con una lentitud deliberada, disfrutando cada segundo de su creciente incomodidad. El silencio en la mesa era ensordecedor, roto solo por el tintineo de los cubiertos en las mesas cercanas. «Pues tengo algo que decirles», continué, mi voz ahora con una autoridad que nunca les había mostrado. «El 90% de mi jubilación, y el otro 10% también, será para mí, y para nadie más». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso inesperado. La sonrisa de Verónica se desdibujó. Puse los documentos sobre la mesa, deslizándolos lentamente hacia Ricardo. «Aquí está el nuevo testamento, Ricardo», dije señalando el documento principal. «Y aquí, las pruebas de lo que tu padre, mi amado Miguel, me dejó en secreto, sabiendo que yo necesitaría protección». Sus ojos se abrieron en shock, clavados en las hojas. «La casa de la costa, la cuenta en el extranjero, las cotas de la empresa con don Pedro», enumeré, viendo cómo sus rostros palidecían. La arrogancia se derrumbaba, dejando al descubierto el miedo y la incredulidad. Era el momento que había esperado, el momento de la verdad desnuda. Verónica, siempre la primera en reaccionar, balbuceó. ¿Qué estás diciendo, Aurora?» Su voz sonaba aguda, estridente, la máscara de frialdad resquebrajándose. Ricardo, por su parte, no podía apartar los ojos de los papeles, como si fueran fantasmas de su propia ceguera. «Estoy diciendo», le respondí con la voz tranquila pero firme, «que subestimaron a esta anciana, que mi dignidad no tiene precio y que la justicia, aunque lenta, siempre llega». La confrontación había comenzado, no con gritos, sino con la fría y calculada verdad. El choque en los rostros de Ricardo y Verónica fue devastador, un cuadro de incredulidad mezclada con un terror creciente. Sus ojos, antes llenos de complacencia, ahora reflejaban un pánico silencioso, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Ricardo balbuceó. «Pero, ¿qué es esto, mamá? ¿Un engaño? Papá nunca nos habló de nada de esto». Su voz sonaba aguda, rota, la de un niño al que le han quitado su juguete favorito. Verónica, siempre más rápida en el ataque, se recompuso ligeramente y lanzó una mirada fulminante hacia mí. «¿Cómo te atreves, Aurora? Esto es una manipulación. Siempre has sido una vieja astuta». Sus palabras, cargadas de veneno, rebotaron en mi nueva armadura. Ya no me afectaban. Su desesperación era mi victoria. Con la calma de quien tiene todas las cartas en la mano, les expliqué cada detalle. «La casa en la costa, Ricardo, la que tu padre heredó y que ha estado rentándose por décadas, es mía ahora legalmente. Los ingresos que creías inexistentes siempre existieron y son parte de mi patrimonio». Vi cómo su boca se abría ligeramente, sin poder cerrarse, la verdad, golpeándolos con fuerza. «Y la cuenta en el extranjero», continué, mostrando los estados de cuenta que el doctor Paz había preparado. «Es un fondo de seguridad que Miguel estableció para mí, lejos de la vista de quienes no supieran valorarlo. Los números, en una moneda fuerte, eran innegables. La codicia y la sorpresa se mezclaban en sus ojos, haciéndolos casi grotescos. «En cuanto a la sociedad empresarial con don Pedro Guzmán», añadí, con una sonrisa apenas perceptible, «también soy la propietaria de esas cotas, una inversión sólida que genera ganancias considerables». Ricardo, que siempre se jactaba de sus propios negocios, ahora se veía diminuto. Su supuesta inteligencia financiera desmantelada por una mujer que él creía ignorante. La dinámica de poder en la mesa se invirtió por completo. Ya no era la madre humillada suplicando. Era la dueña de la situación, imponiendo mis condiciones. La casa familiar, la que ustedes querían que yo les cediera, el 90% de mi jubilación para sus reformas, será vendida, declaré, mi voz firme. Y yo, Aurora del Carmen Solano, me iré a vivir a un lugar donde encuentre la paz que ustedes me negaron. El impacto fue brutal.
Verónica se levantó de golpe, la silla raspando el suelo con un ruido estridente. «No puedes hacer eso, Aurora. Esa es la casa de la familia». Su grito atrajo algunas miradas curiosas. «Claro que puedo, Verónica. Es mi casa. Y mis decisiones». Mi calma los exasperaba aún más. Ricardo, aún en shock, intentó una última jugada. «Mamá, por favor, podemos hablar. Esto es una tontería. Somos familia». La desesperación en su voz era evidente. Un ruego que yo, por primera vez, no sentí la necesidad de escuchar. Había suplicado por años y nadie me había escuchado. ¿Familia, Ricardo? ¿Es así como una familia trata a su madre? ¿Despojándola de su dignidad? Mis palabras fueron un dardo directo a su hipocresía. Los lazos se cortan cuando solo uno se esfuerza por mantenerlos, hijo. El corte no era solo financiero, sino emocional. La relación, tal como la conocíamos, había terminado. En ese momento vi el futuro desplegarse ante mí. Ellos, sin mi apoyo, sin la herencia que creían segura, tendrían que enfrentar las consecuencias de sus propias ambiciones desmedidas, sus deudas, sus lujos, su estilo de vida. Todo se desmoronaría sin el colchón que yo, en mi fragilidad, les había proporcionado. La humillación pública, aunque sutil en ese restaurante, ya estaba comenzando. Las miradas curiosas de otras mesas, susurros que se generaban por el tono alterado de Verónica, todo contribuía a exponer su verdadera naturaleza. La anciana astuta, que ellos creían controlar, les estaba dando una lección que jamás olvidarían. Me puse de pie, tranquila, dejando los documentos sobre la mesa. Espero que esta lección les sirva para recordar que la dignidad de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es. La frase final resonó, suspendida en el aire, mientras me alejaba de la mesa, dejando atrás a mis hijos sumidos en su propio caos. La virada social era inminente. Sus amigos y conocidos, que valoraban el dinero y la posición, pronto verían su caída. La noticia se correría como pólvora. La historia de la madre, a la que intentaron despojar y que, en un giro inesperado, los despojó a ellos. La justicia, en mi corazón, se sentía como un bálsamo. Mi salida del restaurante fue una liberación. Caminé con la cabeza en alto, el corazón ligero, el alma en paz. Había enfrentado a mis demonios, había recuperado lo que era mío y había impuesto mi propia justicia. La Aurora humillada había muerto. La Aurora empoderada había nacido. Mi nueva vida comenzó con el sonido suave de las olas. El apartamento de lujo con vista al mar, en una ciudad costera tranquila, era todo lo que Miguel y yo habíamos soñado en nuestros momentos de intimidad. Un refugio de paz que ahora se convertía en mi realidad. Cada mañana, el sol naciente pintaba el horizonte con tonos dorados y rosados, y yo, Aurora, lo recibía con una taza de café, sintiendo la brisa marina acariciar mi rostro. La soledad, antes una carga, ahora era libertad. Había vendido la casa familiar, la que Ricardo y Verónica ambicionaban, y el dinero de la venta, sumado a los fondos de las cuentas secretas y los ingresos de la sociedad empresarial, me permitió vivir con una holgura que jamás imaginé. Ya no había premios, ni cálculos al centavo, ni la angustia de llegar a fin de mes. Por primera vez en mi vida, el dinero no era una preocupación, sino una herramienta para mi bienestar. La reconexión con Sofía fue el bálsamo que mi corazón necesitaba. Ella, al enterarse de la verdad y de la decisión de Ricardo, me buscó con un amor y una comprensión que no esperé. Nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes, más profundas, sanando las heridas que el tiempo y la distancia habían creado. Ella vino a visitarme, y juntas reímos y lloramos, reconstruyendo el lazo madre-hija que siempre debimos tener. Descubrí hobbies que había postergado por décadas. Me inscribí en clases de pintura, un sueño de juventud que había guardado en un cajón. Mis manos, antes dedicadas a la costura para otros, ahora creaban paisajes vibrantes, llenos de color y vida. Sentir el pincel entre mis dedos era una terapia, una forma de expresar la libertad que había encontrado. También me uní a un club de lectura, donde conocí a otras mujeres de mi edad, con quienes compartía historias, risas y la sabiduría que solo los años pueden dar. Sus experiencias, sus amistades sinceras,
Me enseñaron que la vida ofrece nuevas oportunidades de conexión, de afecto, más allá de los lazos de sangre que a veces se rompen. Ricardo y Verónica, por su parte, cayeron en desgracia, sin mi apoyo financiero, sin la herencia que daban por sentada. Sus deudas se acumularon. La casa que tanto necesitaba reformas fue embargada y su estilo de vida ostentoso se desmoronó. La opinión social tan importante para ellos se volvió en su contra, y las murmuraciones sobre su ingratitud se propagaron como la pólvora. Escuché por boca de Sofía que Ricardo estaba trabajando en varios empleos para apenas subsistir y que Verónica había tenido que vender sus joyas para pagar algunas cuentas. No sentí alegría por su desgracia, sino una extraña melancolía. Era la justicia en acción, sí, pero también la confirmación de la triste realidad. Habían elegido la avaricia por encima del amor. Mi nueva vida era un testimonio de que la dignidad de una mujer no se negocia, no se vende, no se mendiga, se recupera, se defiende, se vive con la cabeza en alto. Mirando el mar desde mi balcón, sentía una profunda gratitud por la fuerza que Miguel me había legado y por la mía propia, que se reveló cuando más la necesité. Mi reflexión final, mientras observo el atardecer pintando de fuego el océano desde mi balcón, es que la dignidad de una madre es irrefutable. No se compra con dinero, no se pierde con la ingratitud. Es un fuego interno que puede ser opacado por la tristeza y el dolor, pero que jamás se extingue. El amor propio, ese que creí haber perdido en años de sacrificios por otros, renació de las cenizas de la humillación, más fuerte y resplandeciente que nunca. La justicia emocional, aunque a veces tarda en llegar, siempre encuentra su camino. No necesité gritar, ni suplicar, ni rebajarme al nivel de quienes me traicionaron. Mi mayor victoria fue silenciosa, estratégica, un despertar que me llevó a un puerto de paz, donde soy la única capitana de mi destino. La vida me enseñó que, incluso en la vejez, siempre hay tiempo para reescribir nuestra historia. Y si alguna vez sentiste el peso de la ingratitud, si tu corazón resuena con la lucha por la dignidad, te invito a unirte a esta comunidad, porque el verdadero legado de una madre no se mide en dinero, sino en la dignidad que ella enseña a sí misma. Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para que más historias de resiliencia y amor propio puedan ser contadas. Juntos, haremos que nuestras voces, nuestras historias, nunca se callen.